Víctor. Bien, buenas tardes a todos. Como siempre, vamos a hacer un repaso de cómo estamos mirando las principales variables macroeconómicas de la Argentina y también un análisis de lo que estamos viendo en los mercados internacionales, básicamente en relación al sector agropecuario, los mercados de granos, carnes, etc. Vamos a empezar mirando el contexto internacional, porque todo lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, la verdad que no es que sea una estricta sorpresa, pero la semana pasada ocurrieron algunas cosas que aceleraron, la verdad, la preocupación con respecto al comportamiento de los mercados. Este gráfico que hemos usado tantas veces con ustedes, que es el índice CRB, que se calcula en Londres, muestra, obviamente, el escenario de debilidad en el cual están los precios de los commodities desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que lo que hay que decir es que sobre este escenario de debilidad que tienen los precios de los commodities desde hace varios años, se suma un tanto inesperadamente la situación producida por el coronavirus y sobre todo, lo que vamos a charlar ahora, la aceleración de noticias negativas que se produjeron a lo largo de la semana pasada y que vamos a ver, en definitiva, cómo evolucionan durante los próximos días. Pero fijémonos en este cuadro que tenemos aquí, este gráfico, que nos está mostrando un dato objetivo de una situación que ya no es solo una cuestión de expectativas. Desde que comenzó el año, el precio del barril de petróleo en Londres bajó de 66 a 50 dólares. Bajó más de un 23%. Una caída de esa magnitud, el barril de petróleo no la tenía desde la crisis del 2008-2009. Y en realidad está expresando realmente cómo ya no estamos hablando en esta cuestión del coronavirus de expectativas negativas o de una cuestión, digamos, de duda, sino que los mercados ya están siendo sacudidos en algunos aspectos por la desaceleración que se está produciendo. La semana pasada, el día martes, hubo un dato fuerte que fue el de la Organización Mundial de la Salud, que emitió un informe donde dijo que había un riesgo muy alto de pandemia, así, concretamente. Un riesgo muy alto de pandemia, decía el documento de la Organización Mundial de la Salud. Al día siguiente de ese documento, el que emite un informe es una consultora internacional muy reconocida que es Moody's, que dijo que claramente hay un riesgo de recesión a nivel mundial. Sí, efectivamente, se confirma la pandemia. Y por supuesto, después de ese informe de Moody's, lo que vimos fue un derrumbe de las bolsas, tanto en Nueva York como en Tokio, como en Londres, que recién ha tenido algún viso de calmarse a partir de hoy lunes. Y en realidad, hoy lunes, los mercados se recuperaron parcialmente, hablando de las bolsas, de las principales bolsas del mundo, se recuperaron parcialmente porque hay un indicio, una expectativa de que los principales bancos centrales del mundo, particularmente del sudeste asiático, y también la Reserva Federal de los Estados Unidos, inicien algún proceso de baja de tasas de interés para que los mercados se recuperen. Pero estamos hablando de expectativas, y en realidad los mercados se recuperaron hoy parcialmente a partir de esa expectativa como quien se aferra a la necesidad de alguna noticia positiva. Lo cierto y concreto es que desde hace ya un tiempo estamos viendo este proceso estas últimas semanas. Alguien dirá, tan fuerte puede ser esto como para que una consultora muy reconocida internacionalmente diga que hay riesgo de recesión mundial. En realidad, la situación en el sudeste asiático y particularmente en China es bastante preocupante, pero está claro que ya tenemos arriba de la mesa una situación en Europa que es preocupante. Y en realidad, si pensamos particularmente en dos países, como Alemania e Italia, lo cierto es que ambos países ya venían con algún riesgo recesivo antes de que se desatara la situación del coronavirus. Y por lo tanto, particularmente en Italia, hoy la situación tiende a complejizarse de una manera que es preocupante y hay una mirada entonces de que Europa tiene un proceso de desaceleración fuerte. Eso también explica entonces por qué hemos visto al euro devaluarse en estas últimas semanas en relación al dólar. Alguien que nos está escuchando dirá, bueno, el dólar se revaluó en todo el mundo, también contra el yen, también contra el yuan, porque
todo esto está generando este escenario de incertidumbre. Efectivamente es así. Ahora, alguien que está escuchando dirá, bueno, es para tanto, Carlos, esto. ¿Realmente es para tanto? En realidad, sí está claro que tenemos un problema serio en el sentido de la situación de China, donde por más que haya alguna información que está planteando que se está desacelerando el problema del coronavirus, lo cierto es que los puertos chinos están todos desiertos y no están operando. Esto nos ha golpeado particularmente desde la mirada argentina en relación al mercado de las carnes, por supuesto, porque puertos obviamente totalmente bloqueados explican que no se baja un contenedor desde los puertos chinos y las exportaciones argentinas, particularmente de carne vacuna, han tenido un golpe fuerte en este sentido, pero también hay que mirar la otra parte. Y la otra parte es que tampoco se sube ningún contenedor de ningún puerto chino con destino al resto del mundo. Y ustedes dirán, ¿y esto qué me importa? Bueno, en realidad, lo comento casi como una anécdota, pero expresa lo que está ocurriendo. El día viernes yo tuve una reunión con empresarios metalmecánicos en la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, donde algunos empresarios ya me manifestaron claramente que tienen dificultades para importar las piezas y autopartes y algunos insumos industriales de parte de China, y que los proveedores chinos están diciendo que no tienen ninguna posibilidad de proveer efectivamente la provisión de estos productos. Y esto es lo que está afectando a gran parte de la economía mundial en este momento. Ahora, el gráfico que tenemos del precio del barril de petróleo, que es un dato concreto de la realidad, porque decir que en solo 2 meses el precio del barril de petróleo cayó 23% en Londres, nos está diciendo claramente que esta ya no es una cuestión de expectativas o de que me parece tal cosa, sino que los mercados obviamente están en un terreno de debilidad que está afectando a todos los commodities en general. El caso particular del petróleo está anticipando cosas y puede ser preocupante para otros productos, por supuesto, y eso incluye la soja, incluye los aceites, etcétera, etcétera. El tema de las carnes, que lo hemos charlado, plantea una preocupación desde la Argentina, trasladado hacia los próximos meses, y la situación continúa. ¿Por qué? Porque a lo largo del mes de enero las compras obviamente en China se cayeron fuertemente. Las compras chinas sobre el mercado argentino de carne vacuna cayeron casi un 60% en el mes de enero. Y eso expresa 40.000 toneladas mensuales. Alguien dirá, bueno, si no le podés colocar a los chinos las 40.000 toneladas mensuales, y si las colocarás en otro país. Bueno, no es tan fácil, porque Uruguay, Brasil, Australia, están pensando lo mismo que nosotros. Están pensando dónde van a colocar la producción que no pueden colocar en China y en otros países del sudeste asiático. Pensar en 40.000 toneladas mensuales, que no tengan colocación de los destinos de exportación que teníamos hace 2 meses, es un problema. Y alguien me estará diciendo, está bien, Carlos, pero en realidad los precios en Liniers a lo largo de enero no mostraron un escenario tan caótico como el que vos estás diciendo. No, no lo mostraron porque estamos justo en el ciclo donde los precios anualmente suben en el mercado argentino y particularmente en Liniers. Pero si la situación de colapso, por así decirlo, del comercio exterior chino y de otros países del sudeste asiático continúa 2 o 3 meses más, nos vamos a encontrar, obviamente, con que la presión de esas 40.000 toneladas mensuales va a caer indefectiblemente sobre el mercado interno argentino. Y por supuesto que esto va a terminar generando algún impacto. La incertidumbre ahora nos toca a nosotros en este punto para evaluar lo que está ocurriendo, pero digamos que hay elementos como para estar preocupados en la actual coyuntura sobre este tema. Y esto es soja. En realidad, estamos mirando los precios a futuro en la Argentina, y acá lo que hay que decir es que al mirar los precios de marzo, de mayo, del mercado, estamos mirando, por supuesto, una situación compleja a nivel internacional, con precios en Chicago que no son los mejores que hayamos visto, pero además, a la luz de los datos de estos últimos días, con una super cosecha sudamericana. Pensemos que Brasil este año va a producir 125 millones de toneladas de soja. Este es un dato histórico. ¿Por qué histórico, dirán ustedes? Bueno, porque Brasil va a producir este año por primera vez en la historia más soja que los Estados Unidos. Brasil va a ser este año el principal productor de soja del mundo. Y sumar la cosecha brasilera, la super cosecha brasilera, con una buena cosecha argentina, más la producción paraguaya, uruguaya, etcétera,
obviamente nos está mostrando la imagen de una oferta muy fuerte sobre el mercado sudamericano entre marzo y mayo, abril y mayo, y por lo tanto está mostrando esta lectura sobre los precios. Adicionalmente, para el caso argentino, tenemos sí otro elemento de incertidumbre, al menos en la región centro, particularmente Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, también norte de la provincia de Buenos Aires, que es la situación o la actitud de los productores post-Vicentín, para decirlo de alguna manera, lo cual hace prever un auge del Ciro Bolsa, por decirlo también de esta forma, en una expectativa, digamos, de complicaciones con respecto a las ventas, la eliminación del precio a fijar, que fue una modalidad muy usada en casi toda la región pampeana. Estos elementos están mostrando, por supuesto, la hipótesis de una oferta fuerte sobre el mercado, que marca esta lectura de precios sobre el mercado en Buenos Aires, y en un contexto internacional donde Chicago también sigue mostrando la debilidad de la cual veníamos hablando a partir de la situación del coronavirus. La lectura, fíjense, obviamente los precios tenderían a recuperarse después, bajo la hipótesis de que la situación de esta situación sanitaria en realidad no puede ser eterna. Alguien me va a decir, bueno, mira, a ver, ya descubrieron la vacuna. En Israel ya dijeron que la tienen y hay 15 laboratorios más en el mundo. Esto no puede durar demasiado. Digámoslo así, pensemos que la expectativa es esa, que esta problemática puede durar 2, 3, 4 meses más y que por lo menos claramente en el segundo semestre los mercados deberían volver a activarse. Y alguien me dirá, cuando los chinos empiecen de vuelta a fijar posición en términos de compra, van a tener que comprar adicionalmente todo lo que no compraron estos meses. Puede ser. Pero en el mientras tanto, en la foto que tenemos arriba de la mesa, la situación no deja de ser esta. Y esta es la situación del trigo, por supuesto, donde ha habido alguna señal de debilidad a partir de esta situación internacional nueva, pero donde seguimos mirando un problema de oferta que ha permitido que los productores argentinos puedan seguir mirando un precio de arriba de los $200, aunque, como queda claro en el gráfico, si no hay un accidente climático de cara a la próxima campaña, los precios de diciembre y de enero del año que viene nos están mostrando una realidad bastante distinta, que sería en realidad un escenario de progresiva normalización del mercado, volviendo a la normalidad que no es la que tenemos hoy, a partir de los problemas de oferta que se vivieron a nivel internacional. Vamos a dejar por un instante la cuestión de los mercados internacionales y la incertidumbre que nos traslada el coronavirus, para situarnos en el escenario de la economía argentina y el comportamiento de las principales variables en lo que hace a lo que nos concierne en términos de mercados agropecuarios. El gráfico que tenemos aquí en la pantalla muestra los vencimientos de la deuda argentina, que por supuesto está muy concentrado, como puede verse en el gráfico, entre este año, el 2021, el 2022, el 2023. Lo cual refleja, por supuesto, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional dijo que la reprogramación es inevitable y que el pago de la deuda, tal como está formateada, es de imposible cumplimiento para el gobierno argentino. Y el propio Fondo Monetario ha dicho en un informe de hace unos 15 días que a pedirle a Argentina un ajuste convencional para enfrentar la situación de la deuda, textualmente dijo el Fondo Monetario, es política y económicamente inviable. Esto remite entonces, por supuesto, a la negociación que tiene que arrancar en estos próximos días. Ya hemos expresado en algún momento, el gobierno argentino tiene algún apuro por cerrar la negociación al 31 de marzo, lo cual particularmente me parece casi imposible. Tiene que cerrar primero la negociación con el Fondo Monetario, lo cual parece más lógico en estas próximas semanas, y va a hacerle formalmente una propuesta a los bonistas en las próximas semanas también, con vistas a una aceptación antes del 31 de marzo. Y alguien dirá, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué al 31 de marzo? Lo que pasa es que los vencimientos de la deuda pública del gobierno argentino entre abril, mayo y junio son virtualmente impagables. Es decir, no alcanzan las reservas del Banco Central para afrontar esos vencimientos. De ahí que el gobierno argentino tenga tanta necesidad de acelerar esto. El propio presidente de la Nación, en una reunión que tuvo con los dirigentes gremiales, de las entidades gremiales, hace una semana, en realidad les dijo, y bueno, no, al 31 no vamos a tener acomodado esto,
pero la idea es que por lo menos podamos acomodarlo en algún momento de abril. La idea, por supuesto, es que las reservas van a alcanzar hasta ese momento, pero digamos que si la Argentina no es capaz de acomodar la negociación a lo largo de los meses de abril, mayo y junio, la situación de default aparece claramente arriba de la mesa porque, como decíamos recién, es impagable la deuda con el nivel de reservas que tiene el Banco Central en los próximos meses o hasta la situación de los primeros meses del segundo semestre. En realidad, en ese contexto, la volatilidad es inmensa en términos de precios y las paridades de los bonos. Y esto expresa a veces la oportunidad que también está planteada. Fíjense la situación de los bonos, en realidad a lo largo de todos estos últimos meses, donde se ve claramente la caída de las paridades de los bonos, que está expresada, por supuesto, por el convencimiento de que va a haber no solo una reprogramación, sino una quita. Ahora, mirar esa paridad de bonos, aún con una quita cercana al 30%, no es para que lo profundicemos ahora, pero sigue siendo tal vez una oportunidad. Si hay una reprogramación o una quita en torno al 30%, estas paridades que estamos viendo aquí siguen siendo relativamente atractivas para un inversor que tenga la capacidad de poder esperar 1 o 2 años a que los mercados vuelvan a un escenario de mayor normalidad. Ahora, pase lo que pase con la negociación, sea una negociación muy exitosa, sea una negociación no tan exitosa para el gobierno argentino, lo que está claro es que la posición del gobierno argentino parece muy firme con respecto a las necesidades de recuperar las cuentas. Estas son las cuentas fiscales de la Argentina, donde vemos el 2019 con un déficit fiscal más o menos del 0,5%, que fue lo que Mauricio Macri le entregó a Alberto Fernández. Hace unos 15 días, Guzmán, el ministro Guzmán, estuvo en el Congreso e hizo declaraciones que algunos medios consideraron triviales, yo creo que han sido muy importantes, porque dijo cosas muy contundentes. Guzmán dijo, no nos pidan equilibrio de las cuentas fiscales hasta el 2023. Lo voy a repetir por si no lo escucharon bien. No nos pidan equilibrio de las cuentas fiscales hasta el 2023. Vamos a tener que seguir teniendo déficit fiscal en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Porque ese déficit fiscal es lo que nos va a impulsar el gasto público para poder recuperar la actividad económica en el país. Y después dijo Guzmán, equilibrio fiscal recién en el 2023. Y si alguien quiere un superávit fiscal del 1% del PBI, pensemos una cifra parecida a la del 2002, o un poquito mejor o cercana al 2009, superávit fiscal por el entorno al 1%, Guzmán dijo, van a tener que esperar al 2026 para que las cuentas fiscales de la Argentina tengan un superávit en torno al 1%. Esta es una definición fuertísima, porque le está diciendo entonces también a los acreedores que por supuesto no solamente está planteada una quita, sino una reprogramación, y que el gobierno argentino pretende no pagar ni al Fondo Monetario ni a los acreedores privados a lo largo del 2020 y del 2021 por lo menos. Usted era empresa, negociación es imposible. Bueno, veremos. La verdad, las próximas semanas van a ser claves para saber dónde estamos parados y si las pretensiones del gobierno argentino en términos de renegociación de la deuda son razonables o no frente a las necesidades de los acreedores. Ahora, por supuesto que cualquier acreedor que está mirando a la economía argentina, mira estas cuentas fiscales de este gráfico, pero lo que más le importa mirar son las cuentas del balance comercial, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque cualquier acreedor al que le estoy diciendo, che, mira, vos sabés que me tenés que reprogramar la deuda, te la voy a pagar dentro de 4 años, lo que va a querer saber es si voy a tener dólares dentro de 4 años para pagar esa deuda. Lo que más le importa a los acreedores es saber de dónde van a salir los dólares con los cuales se van a pagar las deudas en los próximos años, reprogramadas, no reprogramadas, reperfiladas, con quita o sin quita. Lo que tenemos aquí en la imagen es el balance comercial de la Argentina, es decir, la diferencia entre lo que le vendemos al mundo cada año y lo que le compramos. El balance comercial del año pasado fue muy bueno, muy positivo, en casi 16.000 millones de dólares. ¿Qué pronóstico tiene el gobierno argentino para este año y qué es lo que le ha dicho al Fondo Monetario Internacional que vamos a hacer en los próximos años? El gobierno argentino está diciendo que se compromete en los próximos años
a tener un balance comercial positivo entre 15 y 20 mil millones de dólares al año. Pero todo esto, ustedes dirán, bueno, más o menos lo del año pasado. Sí, lo que pasa es que el fuerte superávit comercial del año pasado se explica no por un auge exportador, sino porque las importaciones, nuestras compras al mundo se derrumbaron. Y se derrumbaron por la recesión. Si vamos a ir por una recuperación, por una reactivación de la economía argentina, inevitablemente las importaciones van a volver a activarse. Pensemos el pronóstico de este año porque hay números muy claros para mirar. El gobierno argentino está diciendo que este año vamos a exportar por 65 mil millones de dólares. 65 mil millones. Y le vamos a comprar al mundo por 50 mil millones. Es decir, que va a quedar un saldo positivo de 15 mil millones. Compras al mundo por 50 mil. Fíjense el 2017, que tuvimos un saldo negativo del balance comercial, como ustedes pueden ver en la pantalla. Ese año le compramos al mundo por 67 mil millones de dólares. O sea que si este año exportamos lo mismo, 65 mil millones, y las importaciones fueran las del 2017, Carlos, nos perdimos el último tramo. ¿Vos me escuchás? Carlos. A ver, Nati, si recuperamos audio. Sí, tienen completamente caído el audio. Vamos de nuevo, vamos a ver si pueden entrar y salir. Mil disculpas por este inconveniente. Mil disculpas por la demora. Carlos se quedó sin internet. Ahí está entrando nuevamente. Esperamos que pueda retomar conexión enseguida. Gracias.
Ahora sí. Cami, Ahora retomamos. ahora. Ahí están, sí. Vas a tener que volver, Carlos, al tema de las cuentas públicas. Vas a tener que, porque llegamos a, se tildó casi al inicio. Llegamos a entender esto de la caída de la, no sé si me escuchas ahí, la caída de las importaciones. Ahí te escuchamos mejor. Ahí estamos bien. Bien. Vas a tener que ¿Cómo recomponer lo de las cuentas públicas. Llegamos al concepto este de pocas importaciones que explican este crecimiento y a partir de ahí vas a tener que retomar el concepto. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, lo que tenemos aquí es el balance comercial de la Argentina. Decíamos hace un rato, antes del corte, que a los acreedores en realidad lo que más les interesa no es si las cuentas fiscales están equilibradas o no, sino si la Argentina tiene capacidad para generar los dólares con los cuales pagar la deuda. Porque decimos, bueno, va a haber una reprogramación, va a haber una quita, te voy a pagar en 5 años, en 10. Pero obviamente que un acreedor quiere saber de dónde van a salir los dólares para que le paguemos. Y el gráfico del balance comercial muestra ese debate, cómo está jugado, cómo está planteado esto, y qué es lo que el gobierno argentino le está diciendo al Fondo Monetario y le va a decir a los bonistas. El gráfico que tenemos en la pantalla muestra un 2019 con un superávit comercial de casi 16.000 millones de dólares. Un espectacular superávit comercial. Pero ese superávit comercial ha sido tan positivo como resultado no de que exportamos ferozmente, sino de que las importaciones, nuestras compras al mundo se cayeron, y se cayeron por la recesión. El gobierno argentino le ha dicho al Fondo Monetario Internacional que en este año, el 2020, vamos a exportar por 20.000 millones de dólares, perdón, por 65.000 millones de dólares, y le vamos a comprar al mundo por 50.000. 65 menos 50 nos da 15, es decir que el gobierno argentino le está diciendo al Fondo Monetario que va a haber un superávit comercial de 15.000 millones de dólares. Parece una buena noticia, pero en realidad es porque la economía argentina sigue en recesión. Si miramos el año 2017, que ustedes ven en la pantalla, donde las cuentas dieron negativas, ese año la Argentina importó del resto del mundo por 67.000 millones, no por 50.000. Si seguimos exportando 65.000, que es lo que decimos que vamos a exportar este año, pero hay reactivación económica y en lugar de importar 50.000, importamos 67.000 como en el año 2017, el balance comercial pasa a ser deficitario por 2.000 millones de dólares. Ustedes dirán, ¿y entonces cómo cierra esto? Sin que reactivemos nunca. Cuando empecemos una reactivación, las importaciones van a subir, el balance comercial va a bajar y no vamos a poder pagar las deudas. Bueno, la Argentina tiene que comprometerse, y de hecho el gobierno argentino lo está haciendo, a que el superávit comercial de los próximos años va a estar entre los 15.000 y los 20.000 millones de dólares de superávit. ¿Y esto qué quiere decir? Que la Argentina tiene que aumentar las exportaciones, sí o sí. Sí o sí, no queda otra opción. Y alguien dirá, y bueno, ¿y cómo se hace eso? Y bueno, entre otras cosas, se hace con un tipo de cambio competitivo, que es lo que vamos a chequear en un rato, y que expresa precisamente por qué tenemos la convicción de que más tarde o más temprano vamos a seguir viendo, en los próximos años, un dólar competitivo en la Argentina, lo cual es una noticia importante para cualquier actor empresario del sector agropecuario. Pero un dato adicional en ese punto. Hace una semana, al presidente del Banco Central, Miguel Pelle, algunos periodistas le dijeron, ¿cuándo el Banco Central va a permitir o va a flexibilizar el cepo y va a permitir que el mercado pueda funcionar más normalmente? Y Pelle dijo, vamos a flexibilizar el cepo a partir de que la Argentina esté exportando 80.000 millones de dólares anuales. Dijimos recién que estamos exportando por 65.000. Y eso obviamente está expresando que hay un largo camino por recorrer con cepo cambiario y por supuesto un escenario donde Argentina tiene que exportar de una manera muy fuerte. Alguien dirá, ¿de dónde van a salir esos dólares? Porque en realidad el sector agropecuario tampoco está en condiciones de generarlo así como así. Bueno, si uno de los anuncios interesantes que había que mirar ayer en la presentación del presidente en el Congreso estaba la ley de hidrocarburos. En realidad, uno de los compromisos frente al Fondo Monetario
es que tanto el sector minero como el sector energético de Vaca Muerta van a tener los beneficios necesarios para que puedan generar las divisas que hacen falta durante los próximos años. Allí hay una pieza clave donde el gobierno argentino se está comprometiendo a que el sector minero y el sector energético van a tener los beneficios necesarios para que lleven adelante las inversiones en los próximos años que permitan generar las divisas con las cuales se va a complementar el pago de la deuda de la reprogramación. En el mientras tanto tenemos un problema complicado vinculado con el nivel de actividad económica, porque la recesión continúa. El gráfico que vemos acá está mostrándonos una lectura de recesión también para el 2020. Ya le hemos charlado en otras oportunidades. La economía argentina está en recesión desde hace 2 años y sigue en recesión a lo largo de estos primeros meses del año. Y en realidad es un problema complicado para muchos sectores productivos. Desde el gobierno argentino están prometiendo que la reactivación se va a ver claramente en el segundo semestre. No sé si ya escucharon lo del segundo semestre. El año pasado, el anteaño, etcétera, etcétera. Bueno, no es un chiste, pero en realidad hay consultores privados que también están diciendo, sí, en el segundo semestre capaz que se reactive la economía argentina o empiece un proceso de reactivación. ¿Y por qué el pronóstico sigue siendo negativo para todo el año? Porque la lectura es que esa recuperación, que esa reactivación que podría darse en el segundo semestre va a ser tan exigua, va a ser tan discreta, que no va a alcanzar a compensar la caída que ha seguido planteada a lo largo de estos primeros meses. Y fíjense este cuadro que muestra la situación sectorial a lo largo de todo el 2019, en comparación con el 2018. Todos los sectores que ustedes ven ahí en signo negativo ya venían para atrás en el 2018 y siguieron retrocediendo en el 2019. Por lo tanto, es cierto que una recuperación no es tan simple. Y acá vamos a decir algo fuerte. Si la recesión de la economía argentina continúa 6 o 7 meses más, la cantidad de empresas que se van a caer es muy grande. Y por lo tanto van a hacer mucho ruido. Por eso que el gobierno argentino tiene inevitablemente que jugar todas las fichas que pueda a un proceso de reactivación económica. Porque si la recesión continúa tal como está planteada, la situación macroeconómica se va a complicar más y vamos a ver caídas de empresas, algunas que hay gente que ni imagina. De tal manera que esta es una jugada fuerte de lo que vemos de cara a los próximos meses, muy preocupante, porque las herramientas con las que cuenta el gobierno argentino para impulsar la reactivación no son tan buenas tampoco. Baja de tasas de interés, tratar de reactivar el consumo en los sectores populares, etcétera, etcétera. Pero todo eso con herramientas muy discretas. Y acá entra la otra variable, la cuestión de la inflación. Si ustedes miran el cuadro que tenemos aquí en la pantalla, en realidad uno diría, bueno, en enero la inflación fue del 2,3%, estuvo bajando, viene bajando ya desde octubre, noviembre. Bueno, a ver, relativicemos. La inflación de enero del 2,3% se hizo con tarifas congeladas, combustibles congelados, con un dólar estable. La verdad es que seguimos pensando que la inflación va a ser importante y aquí hay un juego muy fuerte en el comportamiento de las variables macroeconómicas. Lo hemos dicho muchas veces en nuestras conferencias, a través de la Mutual DAN. Un político en el largo plazo puede prometer cualquier cosa. Puede decir que vamos a ser como Suiza, que vamos a ser todos felices. En el largo plazo se puede decir cualquier cosa, pero en el corto plazo no. Y desgraciadamente en el corto plazo, este gobierno tiene que tomar decisiones en términos de prioridades. De prioridades sobre 2 variables. ¿Qué va a priorizar la política del gobierno argentino en los próximos meses? ¿Reactivar la economía o bajar la inflación? Alguno que nos está escuchando digamos, no, ¿cómo una u otra? No, hay que ir por las 2 juntas. Bueno, acá entra la inconsistencia técnica. En política económica, pretender reactivar una economía y bajar la inflación de manera simultánea es una inconsistencia técnica. Eso es imposible. Quiere decir que el gobierno argentino hoy tiene que decidir dónde pone la prioridad. Si la pone en reactivar, tiene que bancarse la inflación. Y si la pone en bajar la inflación, se va a encontrar con un problema de poca recuperación de la actividad productiva.
Y hemos dicho hace un instante que si el escenario recesivo continúa en los próximos meses, las dificultades van a ser mucho mayores. De tal manera que nos queda claro que el gobierno argentino está priorizando la reactivación económica. Y si está priorizando la reactivación económica, quiere decir que hay que bancarse una inflación alta a lo largo del 2020. Y por supuesto no es una opinión nuestra aislada, sino que es la opinión de la mayor parte de los consultores en la Argentina. Si el gobierno argentino consigue este año que la inflación se sitúe al final en el 40%, y la verdad es para aplaudir, pero en realidad creemos que la inflación va a estar claramente por arriba de ese 40%. No un escenario hiperinflacionario, pero ciertamente sí un escenario de inflación alta. Nos parece que a esta altura del partido, priorizar la reactivación, que es lo que este gobierno ha decidido y que nos parece correcto que lo haga, inevitablemente nos hace que tengamos que aceptar que la inflación va a seguir en patrones o en valores elevados. Este gráfico obviamente es un gráfico fuertísimo, central, sobre el debate de los sectores empresarios y particularmente del sector agropecuario. La lectura sobre el tipo de cambio. Si ustedes ven al final del gráfico, hay una vueltita en el cuadro, casi imperceptible, pero digamos que el dólar mayorista en febrero subió el 3,1%. Este gobierno, los últimos meses del gobierno anterior, se convalidó un retraso cambiario progresivo, como vemos aquí en el gráfico, del tipo de cambio real, es decir, midiendo la relación del dólar con la inflación. Y desde diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno, la verdad que lo mantuvieron bastante planchado. Pero eso es una inconsistencia técnica. La Argentina tiene que pagar una deuda descomunal y la deuda se paga con dólares. Y para generar los dólares hay que exportar. Y para exportar hay que tener un tipo de cambio competitivo. El Banco Central ha comenzado a jugar ese partido lentamente. Y por eso el dólar mayorista subió 3,1% en febrero. De alguna manera en sintonía con la inflación. Nuestra lectura sigue siendo la misma. Si este gobierno no decide estrellar la calecita, en realidad no tiene más remedio que convalidar en los próximos meses que el dólar en el mercado oficial de cambios vaya subiendo más o menos en sintonía con la inflación. Y por lo tanto los pronósticos de dólar para fin de año oscilan entre 85 pesos y 100 pesos en función precisamente de si la inflación va a estar más cerca del 40, del 50 o del 60%. Pero digamos que este gobierno no se puede dar el lujo de retrasar el tipo de cambio nuevamente. Y creemos que es consciente de eso. Y por eso creemos que es claramente lo que vamos a ver, un proceso en el cual en los próximos meses el dólar en el mercado oficial de cambios va a ir subiendo lenta y progresivamente, más o menos en sintonía con la inflación que establezca el INDEC. Ahora, hace unos 15 días me llama un empresario y me dice, Carlos, me dijeron, alguien, un rumor de que va a haber un golpe de mercado, que el dólar va a saltar por los aires. Bueno, a ver, esos comentarios están muy desubicados. En realidad no hay ninguna chance de que eso ocurra. ¿Por qué? Y porque tenemos el cepo. Para que haya un golpe de mercado, tiene que haber mercado, parece tonto lo que estamos diciendo, bueno, es elemental. No puede haber un golpe de mercado si no hay mercado. Y la verdad es que el mercado de cambio, en términos del mercado oficial, prácticamente no existe. Que yo pueda comprar $200 por mes, una cosa insignificante. El dólar va a valer en la Argentina en los próximos meses, y mirando también hacia el año que viene, lo que se le dé la reverenda gana al Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, lo que hay que interpretar es el sentido de la política, no el mercado, porque el mercado ya no existe. De tal forma que la lectura que tenemos es esta. Y alguien dirá, bueno, pero lo mismo, ¿van a convalidar un salto? No, no van a convalidar un salto, porque no tiene sentido. Lo que van a hacer es ir moviendo la cotización lenta y progresivamente. No hay otra película para mirar en el mercado oficial de cambios. En el blue y en el contado con liquidación puede pasar cualquier cosa. Y en realidad este gráfico muestra precisamente cómo el blue y el contado con liquidación se fueron separando progresivamente de la cotización oficial. Una separación, una diferencia que probablemente se vaya ampliando. Nuestro pronóstico, si ustedes recuerdan, el año pasado era que esto iba a ocurrir, lo planteamos en las reuniones que tuvimos aquí por Skype.
cuando la diferencia no era tan grande, y dijimos, esto se va a ampliar, por supuesto, y seguimos pensando que se va a ampliar más, y que puede llegar tal vez a una diferencia en torno al 50% en algún momento de los próximos meses. Nos parece más que lógico que ocurra eso. Ahora, esta tabla que tenemos aquí en la pantalla es la tabla que hemos visto tantas veces el año pasado. La misma. Y si ustedes recuerdan, empezamos a decir que el escenario de la economía argentina era este en agosto y septiembre del año pasado. Lo dijimos antes de las elecciones, sin saber quién iba a ganar, porque decíamos que estaba bastante claro el escenario de la economía argentina en 2020. Tipo de cambio alto, una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que no van a recuperar ese poder adquisitivo, alta presión impositiva, y vamos a hablar un poquito de las retenciones ahora, las bajas en las tasas de interés. Bueno, esta es la otra parte que hemos charlado con ustedes tantas veces el año pasado. El Banco Central, desde diciembre hasta acá, ha venido impulsando las bajas de las tasas de interés de referencia y haciendo lo que dijimos que iba a ocurrir, que tanto las tasas activas como las pasivas se iban a situar en un terreno negativo frente a la inflación. Eso es lo que tenemos. Y alguien me dirá, bueno, ¿y van a bajar más? Probablemente, no mucho más, pero es posible que sigamos viendo todavía algún elemento adicional de baja en las tasas de interés. Lo que está claro es que las tasas pasivas van a ser todas negativas, excepto los plazos fijos con UVA, y en realidad está claro que vamos a tener en el mercado, y ya tenemos tasas activas, es decir, créditos, que también son claramente negativos frente a la inflación. Todo esto no es una casualidad, es parte de una política que pretende reactivar la economía argentina precisamente. A un ahorrista le están diciendo, ¿qué querés hacer un plazo fijo? No, cambiar la heladera, la licuadora, gastar. Y a un empresario le están diciendo, y tomate un crédito ahora, si la tasa es negativa. Si el precio de tu producto va a subir por la inflación a un 40 o un 50%, y vos te encontrás con que tu crédito fue tomado el 25%, y bueno, claramente tenés una ventaja. Esta es la intención, obviamente, de jugar este partido. El desequilibrio fiscal, por supuesto, que va a continuar, y la alta presión impositiva es la que tenemos arriba de la mesa. Una última consideración en ese punto con respecto a las retenciones. Sinceramente, yo me sorprendí la semana pasada cuando nos encontramos con el cierre de las exportaciones, que ya preanunciaba el aumento del 3% en la retención de la soja. Yo siempre pensé que el gobierno argentino no iba a transitar ese camino. ¿Por qué? Porque me parecía, y me sigue pareciendo, que el costo político o la conflictividad que podía generarse con esa medida no se compensaba de ninguna manera con un aumento de la recaudación de 400 o 500 millones de dólares. Me parece que es una relación que no me cierra, sinceramente me sigue sin cerrar, tener un escenario de mayor conflictividad con un sector por una diferencia de tan poca plata realmente. Lo que hemos visto en las reuniones del ministro Basterra con la mesa de enlace y posteriores elementos de negociación, yo he tenido contactos y los tengo, por supuesto, y voy chequeando opiniones de actores que están cercanos, y la verdad es que es bastante desprolijo, me parece, lo que ocurrió, porque finalmente hemos visto un gobierno que decidió no actuar, retroceder, no retroceder. Todavía no sabemos si va a haber compensaciones por el tamaño de los productores, por la distancia a puerto. La verdad que la prolijidad no parece ser la consigna en este momento. Es posible, creo, claramente, que la retención sobre la soja quede convalidada, y es posible también de que se compense eso con la baja de retención de economías regionales, Pisiggallo, Girasol Confitero, etcétera, llevándolos al 5% junto con otros productos. Es posible. De todas maneras, está claro que la presión impositiva va a seguir siendo alta, no solo a lo largo de los próximos meses, sino en el marco de este modelo tal como está planteado, donde me parece que el margen de maniobra tampoco es tan grande como para que el gobierno pueda jugar un partido demasiado distinto del que estamos mirando en esta imagen, de la cual, como dijimos recién, ya veníamos hablando desde el año pasado, y se va cumpliendo, no porque tengamos la bola de cristal, sino porque en realidad el margen de maniobra es bastante reducido. Bueno, Camila, yo dejaría aquí la exposición para que empecemos el debate, las preguntas, que me parece que puede ser más rico todavía que lo que hemos expuesto, porque hay muchos frentes dando vuelta aquí para analizar y para discutir, en términos también de las decisiones que va a tomar cada empresario con esta mirada, con esta foto
del escenario macroeconómico. Cómo no, Carlos, gracias. Vamos a abrir entonces el debate. Los modos de comunicarse los conocen a través de la solapa preguntas o vía WhatsApp. José está en el teléfono de guardia desde el cual les llegó la invitación. Tienen el mío personal la mayoría, así que se pueden ir comunicando. Tenemos la primera consulta. En el discurso del presidente se hizo mayor hincapié en el tema de la inflación y no tanto en el tema de las exportaciones, en la reactivación por ese lado. Las exportaciones las mencionó, pero trabajó mucho el tema de la inflación, Carlos. ¿Qué notaste vos en ese sentido? Que el presidente es consciente que la inflación es una preocupación del conjunto de la sociedad, porque además pensemos que el presidente ha convencido a parte de los sindicatos de ir por un aumento de suma fija y no de reabrir las paritarias, digamos, con cláusulas gatillo. A algunos los ha convencido en esa dirección, con el argumento de que la inflación se va a descomprimir. Ahora, esa descompresión, que es la que vemos en la pantalla, es muy relativa. Y yo creo particularmente que el gobierno finalmente va a decidir priorizar la reactivación económica. Y la inflación no puede bajar del 40%, que sigue siendo una inflación claramente alta. Y en ese plano, obviamente, hay muchos sectores que pueden estar pactando acuerdos salariales o parte de los jubilados, por ejemplo, que difícilmente puedan tener a lo largo de este año un saldo que sea positivo frente al escenario inflacionario. Me parece muy difícil que eso pueda ocurrir. Pero es cierto que el presidente tiene que abrir el paraguas porque está negociando con algunos sectores tratando de convencerlos de que no vayan por reclamos salariales que se sitúen en torno a la inflación. Hola. Ahí estamos, Camila. Carlos. Sí, ahí estamos. ¿Me escuchás? Ahora te escucho. Bien, tenemos un comentario de Alberto Miotti, que se lo agradecemos, muy esclarecedor como siempre, un par de años difíciles por delante y que nos ayude el clima, dice Alberto, y el coronavirus. Gracias por la invitación. Ramiro, leemos. Carlos, si la brecha entre los tipos de cambio es muy grande, ¿también puede haber un salto en el oficial para no perder reservas aunque esté el cepo? Creo que no. Creo que no, porque el gobierno va a priorizar un manejo de esa cotización que no sea explosiva, porque eso no le conviene desde ningún punto de vista. Tanto el control con liquidación como el blue están fuera de su control, y yo creo que efectivamente la brecha se va a ampliar. Pero no veo al gobierno argentino intentando acercar la cotización oficial a esas otras cotizaciones. Creo que no lo va a hacer porque sería muy contraproducente también en el tema inflacionario, ¿no es cierto? Yo creo que va a intentar mantener esta relación que dijimos recién. Va a intentar que la cotización del dólar oficial vaya moviéndose en una relativa sintonía con la inflación mensual, a veces por arriba y a veces por abajo. Si miramos el dólar mayorista en febrero, de hecho subió más que la inflación minorista, pero a lo largo de enero. Pero eso puede ir cambiando de mes a mes, pero decimos en una relativa sintonía, no necesariamente cumpliendo a rajatabla lo que ocurre cada mes. ¿Tenés alguna noticia más respecto del financiamiento de proyectos productivos que impliquen divisas netas, como hablaste el otro día en la charla presencial que nos diste acá? ¿Tenés algo para compartir en ese sentido a los que no estuvieron? Sí, el ministro Culfas hace más o menos un mes, en una conferencia de prensa, expresó que todos los proyectos de inversión y todos los proyectos productivos que apunten a generar divisas para el país en términos netos van a tener tasas de crédito subsidiadas. Alguien dirá, bueno, si ya puedo tener una tasa del 20%, del 25% de Banco Nación, con una inflación del 45%, eso ya está subsidiado. No, un subsidio adicional. Un subsidio adicional planteado precisamente a partir de que ese proyecto de inversión genere Bueno, parece que tenemos el mismo problema que hace un ratito, que Carlos se queda sin señal. A ver, Carlos.
¿Sí volviste? No. Bueno, vamos a intentar recuperar conexión. Mil disculpas nuevamente. A ver, Carlos, si retomaste. Ahora, ahí, Carlos. Hola, 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 hola. Cierro la camarita. A ver si... ¿Vos me escuchás, Carlos? Es distinto que la otra vez, porque el icono del audio se mantiene activo. A ver. Y tengo varias preguntas que están entrando. A ver si logramos comunicarnos. Qué lástima. ¿Vos me escuchás, Carlos? A ver, cierro la cámara otra vez. No, está completamente tildado. Bueno, vamos a tener que pasar las preguntas por mail y que las contestes para mañana. Tengo aquí lo tuyo, Alejandro. A ver, se lo vamos a pasar a Carlos y que lo conteste para mañana. Así que, bueno, vamos cerrando porque no retoma y el error es distinto. Así que lamento no poder resolverlo. A ver ahí.